Tengan todos ustedes muy buenas tardes. ¿Me logran escuchar con claridad? Buenas tardes, sí, se le escucha perfecto. Mm. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, colegas. El día de hoy, en esta oportunidad, vamos a realizar lo que es la ponencia de un tema bastante interesante, que es el goteo oxitóxico para la inducción del trabajo de parto, ¿no? Me presento, mi nombre es la obstetra Luz Fabiola Garnique Quirós, ¿no? Soy especialista básicamente en lo que es todo lo referente a emergencias y a riesgo en el área de la obstetricia, ¿no? Si bien es cierto, vamos a iniciar con una introducción acerca de este tema que es bastante importante, bastante controversial en la actualidad, ¿no? La inducción del trabajo de parto, si lo enfocamos a nivel mundial, muchos países generalmente utilizan lo que es la inducción del trabajo de parto para poder terminar un parto, ya sea por vía vaginal o vía natural. Sin embargo, en comparación con nuestro país, este tipo de realidad es totalmente diferente, ya que la mayor incidencia se propaga en lo que es el número de cesáreas, ¿no? En lo que son los partos por vía alta, debido ya sea a complicaciones que se han podido presentar en el transcurso del trabajo de parto, o ya sea también por una decisión por parte del especialista, ¿no? Que en este caso vendría a ser lo que es el ginecobstetra, para realizar este tipo de procedimiento quirúrgico, donde muchas veces ni siquiera es necesario realizarlo, ¿no? Y digo que no es necesario realizarlo porque, sin ir muy lejos, la realidad en nuestro sector salud, a veces realizamos esta inducción con la oxitocina, que es un útero tónico que lo usamos bastante en el campo de la obstetricia, sin necesidad o sin indicación, ya sea médica o una indicación obstétrica, para poder realizarlo. A veces hay mujeres que no cumplen con los requisitos, se podría decir, ¿no? Para que de esta manera utilicen lo que es la oxitocina, y muy a pesar de ello lo utilizamos. ¿Con qué finalidad? A veces lo utilizan para que puedan desencadenar su trabajo de parto más rápido, ¿no? Para acelerar, sería la palabra correcta, ¿no? Para acelerar el trabajo de parto y se pueda dar en menos tiempo o en menos duración a lo que normalmente tendría que ser de otra manera, ¿no? Entonces, sin ir muy lejos, ¿no? Como nosotros recordamos, por la parte de la fisiología, un trabajo de parto normal, una fase latente, ¿cuánto es lo que generalmente se demora lo que es una nulípara, ¿no? Más o menos estamos hablando de un promedio de 20 a 21 horas, que es lo normal, lo fisiológico. Si hablábamos de una multípara, estaríamos hablando de una fase latente de 14 hasta 16 horas, ¿no? Que es lo normal también. Y en una fase activa, como bien sabemos, ya el tiempo va a ser mucho menor a la fase latente, ¿no? Entonces, básicamente la inducción con la oxitocina, ¿qué es lo que realiza en ese tipo de situación? Que ya no va a tomar el tiempo de horas que generalmente nos indica la teoría, sino que ya va a ser mucho menor el tiempo, que sí se debe utilizar y puede estar indicado, pero solamente, como vuelvo a repetir, en pacientes que cumplen ciertos parámetros, ¿no? En una paciente, por ejemplo, que tenga un cuadro de preeclampsia, que sea una preeclampsia con criterios de severidad, que ya haya compromiso de daño renal, hay un compromiso de daño neurológico, ¿no? Entonces, que ya está comprometiendo el bienestar tanto de la madre como del feto, ahí podríamos utilizar lo que es inducir el trabajo de parto de esta paciente. Sin embargo, si yo tengo una preeclampsia que no cuenta con ningún criterio de severidad, es una paciente que está estable, que si bien es cierto, su presión arterial puede tener picos, ¿no? Que se han aumentado, su presión arterial, y que puede manifestar ciertas tal vez molestias como cefalea, pero que no encontremos algún daño o compromiso de órgano blanco, entonces podría ser una candidata para poder realizar una inducción de trabajo de parto, ¿no? Otro ejemplo sería en gestaciones ya a término, una gestación de 40 semanas que aún no arranca su trabajo de parto,
también lo podríamos utilizar como una opción en lo que es el goteo con la oxitocina, ¿no? Entonces, queridos colegas, básicamente eso es como una información así general, a grandes rasgos, de para qué exactamente debemos utilizar este tipo de medicamento en el área de la salud, específicamente en lo que es obstetricia, ¿no? Y no hacer un mal uso de ellos, porque muchas veces, como les comentaba, ¿no? Hace un momento, a veces utilizamos este oxitóxico sin pensar, ¿no? Por querer que mi paciente ya dé a luz, ¿no? De una vez y no estar esperando tantas horas y acortar el tiempo de duración de un trabajo de parto normal. Y lo que podría haber salido normal, lamentablemente muchas veces se complica, ¿no? Y pueden haber ciertas complicaciones. ¿Cuáles son una de las complicaciones más frecuentes cuando se hace un uso indebido de la oxitocina? Es lo que son las hemorragias posparto. Y principalmente la hemorragia posparto, que es la más frecuente, la más común, es la atonía uterina, como bien saben. Tampoco se le puede dar este tipo de medicamento a las pacientes que han sido cesariadas anteriores. ¿Cuál es el riesgo de dar una cesárea anterior? El oxitóxico, lo que es la ruptura uterina, ¿no? Se puede romper el útero por la fuerza que ocasiona este uterotónico en el útero, básicamente en el miometrio, ¿no? Puede ocasionar una ruptura uterina. Entonces son diversas complicaciones, diversas contraindicaciones que existen con el uso indebido de este medicamento, que en el transcurso de las diapositivas lo vamos a ver con mayor detalle. Muy bien, entonces vamos a continuar. Aquí básicamente he querido iniciar esta ponencia mencionando también lo que es un caso clínico para poder inculcarnos y meternos más en el tema, ¿no? Para poder tener un mejor conocimiento. Entonces, voy a proceder a leerlo para poder analizarlo todos juntos. A ver. Paciente de 15 años, primigesta, residente en zona rural, con un embarazo de 38 semanas por ecografía de la semana 28, ¿no? Que quiere decir que esta paciente, que ya de por sí por la edad estamos ya entendiendo que es adolescente, y tuvo una ecografía que fue tomada en el tercer trimestre, exactamente en la semana 28, pero actualmente indica que tiene 38 semanas de gestación. Su fecha última de menstruación no es confiable, no recuerda con exactitud, según lo que menciona, cuándo fue. Una paciente sin controles prenatales, sin otros datos paraclínicos diferentes a la ecografía realizada, ¿no? No tuvo otros exámenes que mostrar en el momento de su ingreso. El motivo de la consulta fue porque presentó un cuadro clínico de 4 horas de evolución, en donde presentó un inicio de actividad uterina, aproximadamente 2 contracciones cada 10 minutos, de una duración aproximadamente de 45 segundos, de una moderada intensidad, asociada a salida de tapón mucoso sanguinolento por la vagina, con movimientos fetales presentes y sin otras pérdidas vaginales, ¿no? Sin otras pérdidas vaginales, interpretamos de que esta paciente no ha estado perdiendo líquido amniótico, no ha estado perdiendo sangrado vaginal, aparentemente. Muy bien. Entonces, de acuerdo a los antecedentes patológicos, quirúrgicos y alérgicos, que son negativos, a ver, un momento, por favor, permíteme. Uno de los antecedentes patológicos, perdón, y quirúrgicos de esta paciente refiere que no ha tenido ninguna operación, que no es alérgica a ningún medicamento, ¿no? Asimismo, en lo que es relación a sus antecedentes ginecobstétricos menciona, ¿no? Esta paciente tuvo una menarquia quiere decir a la edad que empezó su primera menstruación fueron a los 13 años de edad. Es su primer embarazo, no ha tenido ninguna pérdida, ningún aborto anteriormente. El número de andría, que es el número de parejas sexuales, bueno, según lo que ella refiere, 0 parejas sexuales, sin planificación,
sin ningún método utilizado anteriormente y con ciclos menstruales irregulares, ¿no? Al examen físico, esta paciente tuvo buenas condiciones, es una paciente estable que no presenta fiebre, no presenta dificultad para respirar, sus funciones vitales están estables, como estamos viendo, y en relación a lo que es la parte de obstétrica, de la evaluación obstétrica, encontramos un útero grávido con una altura uterina de 33 centímetros. Aparentemente, pareciera por el tamaño de la altura que es un bebé grande, ¿verdad? Con una actividad uterina de 2 contracciones en un periodo de 10 minutos, perdón, cada 10 minutos con un tiempo de 40 segundos de duración. Una frecuencia cardíaca fetal normal, los movimientos fetales presentes y según Leopold, las maniobras están en longitudinal cefálico derecho. Los genitales externos aparentemente están sanos. El tacto vaginal es cervix anterior, semiblando, con una longitud de 1 centímetro, una dilatación de 2 centímetros, cefálico en la estación de -1, ¿no? En la estación de -1 estamos hablando aquí de la estación de Lee, ¿no? Si más no recuerdan la estación de Lee, los planos de Lee, ¿no? Lo está ubicando en una estación -1, por encima de las espinas ciáticas, ¿correcto? Membranas íntegras, como se mencionó, no había pérdida de líquido amniótico al inicio del caso, una pelvis ginecoide, ¿no? En lo que son genitales externos, presentaba así edema de miembros inferiores en un primer grado. Es importante también saber nosotros que en lo que es en relación al goteo con la oxitocina, hay que saber 3 parámetros fundamentales para poder nosotros indicar lo que es este medicamento. El primero es hacer una buena anamnesis obstétrica, ¿no? Una buena anamnesis, yo me refiero a lo que es todo lo referente a mi paciente, su fecha última de menstruación, la paridad, antecedentes, etc. Número 2, tener lo que es una edad gestacional confiable. ¿Qué pasaría si la paciente me refiere una fecha última de menstruación que según ella cree que es, y cuando yo voy a sacar el cálculo, ya sea con mi gestograma, ¿no? O con alguna regla obstétrica, me sale que tiene supuestamente, ¿no? Que es una gestación a término, una gestación a 37 semanas o un poco más. Y cuando ya practican, yo le doy la oxitocina confiada, pensando que esta es edad gestacional, que cumple todos los requisitos para poder brindarle, hacer la inducción. Y cuando nace el bebé es un bebé prematuro. Es un bebé que no es acorde a la edad gestacional en relación a la fecha última de menstruación que me brindó la paciente, ¿no? Obviamente ese bebé se va a complicar y la paciente posiblemente también. Entonces, qué importante es saber la fecha última de menstruación de la paciente siempre y cuando sea confiable. Porque si no es confiable, entonces tengo que yo guiarme de sus ecografías. Y como bien sabemos, la ecografía que tiene mayor validez es la ecografía del primer trimestre, la que se toma antes de las 14 semanas de gestación, ¿sí? Muy bien. Y como tercer parámetro a evaluar para poder realizar este tipo de indicación es saber qué tipo de pelvis tiene esta paciente, ¿no? ¿Qué tipo de pelvis está en relación las medidas de la pelvimetría con lo que es la biometría fetal, sobre todo con la parte de lo que es el diámetro biparietal? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es una pelvis que aparentemente es una pelvis ginecoide, pero mi diámetro biparietal no tiene relación con lo que es la parte del ángulo isquiático? Entonces, ese bebé no va a poder pasar por ahí y posiblemente sea un candidato a un ICP, que es una incompatibilidad cefalopélvica. Entonces, tampoco estaría indicado lo que es el uso de la oxitocina en este tipo de situación. Entonces, colegas, vean ustedes cuán importante es al menos tener en cuenta 3 tipos de parámetros para yo como profesional de la salud, ¿no? Poder saber si mi paciente puede
se le puede inducir el trabajo de parto con oxitocina, muy allá de otros parámetros que tiene que cumplir, que como les dije, lo vamos a ver en el transcurso de la clase del día de hoy. Muy bien, entonces eso fue un pequeño paréntesis para que también ustedes estén al tanto y tengan este tipo de conocimiento. Seguimos con la parte del caso clínico que estábamos explicando. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de conducta? Es un embarazo de 38 semanas de gestación, como ya habíamos mencionado en la primera diapositiva. El trabajo de parto, ¿en qué está? En fase latente, ¿no? Porque mencionaron que estaba en 2 centímetros de dilatación. Alto riesgo obstétrico por edad materna, ya que es una paciente de 15 años, una paciente adolescente. Ausencia de controles prenatales. No se realizó ningún control prenatal en su localidad de origen. La paciente es hospitalizada a los 10 minutos de su ingreso. Se toman los exámenes clínicos, ya sean hemogramas, exámenes infecciosos, plaquetas, un test no estresante para poder ver la reactividad del feto, ¿no? Y saber cómo está. A la 1 de la tarde, la paciente persiste con una actividad uterina de 2 contracciones cada 10 minutos que tuvo una duración de 35 segundos de duración de moderada intensidad. Una frecuencia cardíaca normal sin cambios al ingreso. Entonces, hasta acá estamos viendo, ¿no? Que ya está empezando a presentar un poquito más de intensidad su contracción, pero aún no es lo adecuado. ¿Cuándo es lo adecuado? Si hacemos un poquito de memoria, son 3 contracciones en 10 minutos que tiene que agarrar una paciente para decir que está en un verdadero trabajo de parto. Al día siguiente va a persistir con una actividad uterina regular de 3 contracciones cada 10 minutos por 35 segundos, un feto aparentemente normal. Al tacto vaginal presenta un cérvix ya anterior, una longitud de 1 centímetro, una dilatación hasta de 3 centímetros. La estación ya está en 0, que quiere decir que ya la presentación está a nivel de las espinas ciáticas. Membranas íntegras y ya está en una fase latente prolongada, ¿no? Por más que haya avanzado un poco más, igual ya está fuera de la curva de alerta a esta paciente. Entonces, ¿qué acciones hay que tomar? Ahí ya podríamos indicar la oxitocina cuando pase una fase activa, la amniotomía, que es la rotura de la membrana, si en caso no se acorta la fase prolongada, y posiblemente si hay una mayor complicación, ya podríamos tomar en cuenta una cesárea, ¿no? Entonces, en esta paciente, ¿no? El manejo o la decisión que se tome es reforzar con la oxitocina, ayudar a esta paciente ya que aparentemente, de acuerdo a su evolución, durante el transcurso de lo que es su dilatación no está avanzando como debería. Entonces se le coloca lo que es una oxitocina a 4 miliunidades por minuto. Luego de 3 horas la paciente se encuentra con una actividad uterina intensa, logrando como resultado 4 contracciones cada 10 minutos con una duración de 45 segundos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya una vez que le hemos colocado este útero tónico, ya esta paciente al parecer ha agarrado patrón sus contracciones. Ya no son contracciones pobres, ¿no? Como se dice. Ya prácticamente está avanzando en su trabajo de parto. Y los latidos se siguen manteniendo dentro de lo normal. En lo que es la evaluación del tacto vaginal, el cérvix ya está anterior, la dilatación ya no está en 2, ni en 3, ya está en 5, ¿no? Es un cérvix básicamente blando, está cefálico, obviamente la presentación del feto, ya está en +1, es decir, ya pasó las espinas ciáticas, lo que es la presentación fetal, membranas íntegras y ya se encuentra en una fase activa, ya no se encuentra en una fase latente. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? Controles signos vitales, realizar el partograma. Como bien sabemos, nosotros aperturamos el partograma desde los 4 centímetros de dilatación. Dieta, el opuesto con signos de exclamación, porque en realidad no es algo que se deba cumplir, no tiene algún criterio para que una paciente dieta en este tipo de caso. Una hidratación a 250 cc, vigilancia fetal cada 30 minutos, ¿no? Y asimismo profilaxis antibiótica si en caso lo requiera. Por ejemplo, si es una coriamionitis, obviamente, o un RPM, hay que dar tratamiento antibiótico.
Y para hacer un pequeño recordatorio también en esta diapositiva, recordemos que una nulípara dilata 1.2 centímetros por hora y una multípara 1.5 centímetros por hora. Habría también que mencionar un manejo agresivo, en este caso clínico, que hay un partograma de una sola línea, el tacto vaginal sea cada 2 horas y el uso de oxitocina que cruce la línea de acción, o si en caso no logra dilatar por lo menos 1 centímetro por hora, ya podríamos hacerle un tratamiento de manera agresiva, ¿no? ¿Y cuál sería este tratamiento de manera agresiva? Que se incremente la dosis de oxitocina a 6 miliunidades por minuto cada 15 minutos. Lo máximo que puede llegar el goteo o la dosis de oxitocina es a 40 miliunidades, lo máximo. Eso es lo máximo en lo que ustedes pueden llegar a darle a una paciente. Y la ruptura de membranas en trabajo de parto activo, ¿no? Hay un menor número de cesáreas con este tipo de inducción, como les mencioné al inicio, ¿no? La paciente, en este caso, ya prácticamente presentó una dilatación completa de 10 centímetros, avanzó lo que es la presentación fetal, pasa a sala de partos, no requiere episiotomía, ¿no? Asimismo, la paciente presenta retención de hombros el bebé, ¿no? Al momento de lo que es el expulsivo, y presenta una complicación que es parálisis del plexo braquial, fractura clavicular. En último recurso, al ver que no salía el bebé, lamentablemente hicieron fractura de clavícula, ¿no? La paciente pasó a cirugía, estuvo en posición de McRoberts para lograr la expulsión completa del feto, y en lo que es en relación al alumbramiento dirigido que realizaron con oxitocina, se obtuvo una placenta y membranas completas. Realizaron una revisión del canal de parto, lo cual aparentemente estuvo normal. Presentó un desgarro de 3er grado, el cual se corrigió sin complicaciones y se dio de alta a las 24 horas sin complicaciones de esta paciente. ¿Ya? Entonces, aquí termina el caso clínico. Quise traerlos que esté justamente relacionado a este tema del goteo de oxitocina. ¿Cuál es el resumen? Que esta paciente, como vemos al inicio, no avanzaba a su trabajo de parto, ¿no? Se quedó estacionado en la fase latente, en donde no avanzaba su dilatación, y por ende, entonces se tomó la decisión o el manejo de hacerle la inducción con oxitocina. Le hicieron la inducción, se le colocó la dosis de oxitocina, el goteo respectivo, y la paciente avanzó su dilatación entrando ya a una fase activa y posteriormente pasó a sala de partos para dar a luz, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Como menciona también en relación a lo que es el feto, tuvo lo que es parálisis del plexo braquial porque no salía, había estancamiento de los hombros al momento del parto, lo cual en realidad como último recurso lo que se hizo fue la fractura de clavícula, ¿no? Entonces, eso más o menos como para entrar un poquito en el tema. Igual de todas maneras lo vamos a ver con mayor detalle para que pueda ser más clara la información y más entendible si en caso con el caso clínico no se entendió en su totalidad. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Qué es lo que vamos a ver entre estos 2 días en el temario? Vamos a ver lo que es las generalidades de la oxitocina, las condiciones para la inducción del trabajo de parto, qué condiciones nosotros vamos a tener para poder saber cuándo vamos a inducir un trabajo de parto, qué indicaciones absolutas, qué indicaciones relativas vamos a tener para la inducción del trabajo de parto, cuáles son las condiciones obstétricas que tiene que cumplir todo paciente, la vía de administración y los procedimientos respectivos, así como los controles maternos y fetales. Estos, colegas, vamos a realizar en estos 2 días, prácticamente entre el día de hoy y el día 12 de enero. Vamos a realizar todo este temario en relación a lo que es la oxitocina. Entonces, ¿qué es la inducción del trabajo de parto? A ver, vamos a ver, yo creo que
no sé si los que estamos todos presentes son obstetras o hay algún otro profesional de la salud y capaz ya tiene un poquito de conocimiento del tema del día de hoy. Me gustaría que puedan participar, ya sea desactivando su audio o vía el chat, para poder ser más amena la exposición y la clase de esta tarde. ¿Qué cosa es la inducción? ¿Qué entendemos por inducción del trabajo de parto? A ver, los escucho si alguien quiere participar. Buenas tardes, colega. Sí, buenas tardes. Bueno, soy Luz ¿Qué tal? Castillo, sí. Inducción de trabajo de parto es cuando, digamos, según las indicaciones del médico, la inducción del trabajo de parto es provocar las contracciones uterinas utilizando un ocitócico, digamos, seriado, para provocar la dilatación del cuello uterino previa maduración, según el test de Bishop. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien su respuesta. ¿Alguien más que quiera participar, dar su opinión? Si tienen problemas con el audio, el chat también tengo entendido que está abierto y lo pueden realizar. Muy bien, entonces, como lo dijo aquí la obstetra, sí, es muy buena la respuesta que dio en realidad. En la inducción del trabajo de parto es eso, ¿no? Provocar las contracciones uterinas de la paciente para lograr lo que es una dilatación del cuello uterino, previa maduración cervical, ¿no? Efectivamente, es eso la inducción. Es una indicación, como estaba mencionando, también médica, no es algo que es mi paciente y yo decido y yo quiero que esta paciente se le coloque oxitocina. Entonces, tampoco es así el manejo, ¿no? Todo, como bien saben, es un orden jerárquico en el cual cada uno tiene su función que cumplir de forma estricta. Entonces, es provocar, estimular las contracciones uterinas en una paciente para que de esta manera el tiempo de duración sea menor a lo que generalmente es, como les mencioné al inicio de la charla. Entonces, vamos a ver qué nos dicen las diferentes fuentes bibliográficas. Según el Williams, ¿no?, que es un autor bastante conocido, creo, en la parte de la obstetricia, indica: la inducción del trabajo de parto es la estimulación de las contracciones uterinas antes del inicio espontáneo del trabajo de parto, con o sin ruptura de membranas. Estimulación de las contracciones uterinas antes del inicio espontáneo del trabajo de parto, con o sin ruptura de membranas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir este primer concepto? Que yo voy a ocasionar, voy a provocar, voy a estimular las contracciones uterinas de la paciente antes de que esta paciente presente lo que es el trabajo de parto verdadero, así tenga o no tenga pérdida de líquido amniótico o ruptura de las membranas corioamnióticas, ¿no? Así de los diferentes lenguajes podemos expresarlo, que básicamente vendría a ser lo mismo. ¿Qué nos indica la Federación Internacional de Gineco-Obstetricia acerca de este tema? Es una intervención médica mediante métodos farmacológicos. Como bien sabemos, ¿qué métodos farmacológicos son los que utilizamos para una inducción? La oxitocina, las prostaglandinas, que también entran en este grupo. Una de las prostaglandinas bastante conocidas, bastante comercializadas, es el misoprostol. O mecánicos porque dentro de los mecánicos está la amniotonía, ¿no?, que generalmente también se interviene en este tipo de procedimientos, pero no es tan usado en realidad. Más se usa lo que es las técnicas farmacológicas que las mecánicas, ¿no? Entonces, este tipo de intervenciones médicas generan contracciones uterinas regulares y modificaciones cervicales
con la finalidad de desencadenar el verdadero trabajo de parto, ¿no? Ya sea por métodos farmacológicos o por métodos mecánicos, cualquiera de las dos opciones. ¿Qué más nos menciona en esta diapositiva? ¿Qué más nos menciona el Williams? Que el cuello uterino se cierra, se puede cerrar y no se va a dilatar. Un cuello uterino cerrado no va a haber dilatación. Entonces, la inducción del parto va a comenzar con la maduración cervical, que es un proceso que emplea prostaglandinas para ablandar y abrir el cuello uterino. ¿Cómo interpretamos este tercer concepto? Que cuando está un cuello uterino cerrado, si viene mi paciente, ingresa, ¿no? O sea, a tópico de emergencia o a sala de dilatación, yo soy la obstetra que está de turno, le evalúo, le hago un tacto vaginal y encuentro un cuello cerrado, sin dilatación, ¿no? Sin cambio alguno. Entonces, pero ya es una paciente, por ejemplo, que es una gestación ya de 40 semanas, que ya está cumpliendo su tiempo de vida, ¿no? Vamos a llamarlo así. Entonces, podríamos ahí realizar, obviamente bajo indicación médica del ginecólogo, lo que es una maduración cervical que lo realiza el especialista, ¿no? Y la maduración cervical, ¿con qué lo realiza? Con el misoprostol, con las prostaglandinas. ¿Qué hace el misoprostol? Hace que el cuello se ablande y que poco a poco ese cuello se puede ir abriendo y ya no sea un cuello que esté totalmente cerrado. ¿Correcto? Bien. Entonces, ¿qué más nos indican aquí? ¿Qué otro concepto tenemos? De la Fundación de Medicina Fetal menciona también que la inducción del trabajo de parto es el procedimiento a desencadenar contracciones uterinas para conseguir un parto por vía vaginal, por vía natural, ¿no? Entonces, estos son un poco, de una manera muy resumida, los 4 conceptos de fuentes bibliográficas bastante comercializadas, bastante buenas, ¿no? Para ese tipo de lo que es la parte de medicina y la parte de gineco-obstetricia. Muy bien. Seguimos. Entonces, ¿qué es conducción y qué es maduración cervical? Ay, perdón. La conducción, ¿a qué se refiere? A la estimulación de las contracciones uterinas espontáneas que se consideran inadecuadas para falla en la dilatación del cuello uterino y el descenso fetal. Por ejemplo, una paciente que está con trabajo de parto, está con contracciones, dice, obstetra, siento que mi barriguita se pone durita, ¿no? Tú le palpas su barriguita, ¿no? Y sientes que hay contracción, pero no es una contracción o un trabajo o una dinámica uterina verdadera. ¿Qué quiere decir? Que por más que la paciente presente las contracciones uterinas, no va acorde con los cambios cervicales que presenta esa paciente. Es decir, que no hay una dilatación del cuello uterino como debería de ser y no hay un descenso de la presentación fetal. Entonces, recuerden que siempre los 3 tienen que ir de la mano. La dinámica con la dilatación y el descenso de la presentación tienen que ir de forma relacionada para que de esta manera decir de que es un parto fisiológico, un parto normal y no un parto distóxico, ¿correcto? Eso es lo que nos quiere decir este concepto en relación a qué vendría a ser lo que es conducción. Ahora, maduración cervical, como ya habíamos mencionado aquí, según la Unidad de Medicina Fetal o la Fundación de Medicina Fetal, es un procedimiento dirigido a facilitar el proceso de ablandamiento, borramiento y dilatación del cuello uterino, ¿no? Que habíamos mencionado, donde se usa bastante lo que son las prostaglandinas. Muy bien. Entonces, hasta aquí yo creo que están bastante claros las definiciones o los conceptos acerca de qué cosa es inducción, cuál es la diferencia de conducción, ¿no? Y a qué llamamos también maduración cervical, como había mencionado aquí la colega en una pregunta que se realizó. Perfecto. Entonces, vamos a continuar. ¿Cuáles son los 3 pasos de la inducción? Recordemos que para que todo
todo lo que está relacionado a lo que es la inducción con oxitocina, tiene que haber primero, ¿qué cosa? Una maduración cervical, ¿verdad? Una maduración cervical, porque yo no puedo pasar directo a una inducción o a una conducción si mi cuello uterino está cerrado. ¿Qué voy a hacer yo si mi cuello uterino está cerrado? No me puedo saltar los pasos. Entonces, lo primero que generalmente se realiza es madurar el cuello. Que ese cuello que esté cerrado se reblandezca, ¿no? Que ese cuello que esté cerrado empiece a presentar cambios poco a poco para ya posterior a ello poder pasar a un proceso de inducción. Y una vez que paso a una inducción, que en este caso es con la oxitocina, ya realizo una conducción del trabajo de parto. Entonces, ¿qué es la oxitocina? Siempre hablamos de la oxitocina, ¿no? La oxitocina se usa bastante, como bien sabemos, es un medicamento bastante comercial, bastante conocido por el área de ginecología, de obstetricia, que lo utilizamos en lo que es el alumbramiento dirigido por vía intramuscular, ¿no? También lo utilizamos para lo que es el manejo de las hemorragias postparto, está en nuestra clave roja, ¿no? Como bien sabemos, la oxitocina, por ser un útero tónico, ¿qué hace? ¿Cuál es su función de la oxitocina? ¿Relajar el útero? No, ¿verdad? Es todo lo contrario, es contraer el útero para que esta paciente, en el caso de una hemorragia, deje de sangrar, parar el sangrado, controlar el sangrado obstétrico que presenta, ¿no? Entonces, lo utilizamos también para ese tipo de situaciones, ¿no? Tiene múltiples funciones ese tipo de medicamento en el campo de la obstetricia. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de cuál es su mecanismo de acción, dónde se encuentra esta hormona, como bien se conoce es la hormona de la felicidad, ¿no? Como también se conoce con este otro prototipo. Entonces, la oxitocina, como bien por anatomía, si nos vamos a la parte anatómica, se encuentra básicamente ubicado en la parte del hipotálamo, ¿no? El hipotálamo almacenado en lo que es la hipófisis posterior. En la hipófisis posterior, donde básicamente va a ser secretado en lo que es el trabajo de parto cuando éste está en un periodo de inicio. También es un polipéptido, ¿no? Que está en las regiones supraóptica y paraventricular, como ya mencionamos, del hipotálamo. Entonces, este primer párrafo nos menciona anatómicamente dónde está ubicada esta hormona. Actúa por vía del segundo mensajero, incrementa la contractibilidad miometrial, que es lo que mencionamos al inicio. Recordamos que el útero tiene 3 capas, ¿verdad? El miometrio, el endometrio, y la tercera, ¿cuál es? El parametrio, ¿verdad? Entonces, ¿dónde realiza la contracción? En el miometrio, en la capa miometrial, mediante la modificación del calcio intracelular que puede estar disponible en ese momento. Realiza también la función de estimular el útero. Asimismo, realiza lo que es la relajación vascular, básicamente en lo que es el músculo liso, y tiene una actividad antidiurética, ¿ya? Por eso también es bueno controlar lo que es la parte renal. Antidiurética, cuando administra bastante oxitocina a la paciente, puede haber compromiso renal también. Eso lo vamos a ver después. Su vida media de la oxitocina es entre 2 a 10 minutos. Y la respuesta a ella puede guardar de relación con la concentración plasmática de la hormona y con la sensibilidad que tiene la capa del miometrio. Refieren también que a las 32 semanas de gestación, la concentración de receptores para oxitocina en el útero va a ser 100 veces mayor que la concentración en una mujer que no está embarazada. Y cuando está en el trabajo de parto, esta mujer va a aumentar su concentración a 300 veces más de lo que es. Por este tipo de razón, ¿no? A menor edad gestacional, antes me comí acá, disculpen un error ortográfico, se requiere una mayor dosis que la necesaria a una gestación a término. ¿Ya? Entonces, eso es un poquito acerca de su mecanismo de acción de
este medicamento. Ahora, en relación a la dosis de oxitocina, ¿cómo se va a utilizar? Recordemos que una ampolla de oxitocina tiene 10 unidades internacionales, ¿verdad? O 2000 unidades. Entonces, una ampolla de oxitocina diluida en 1000 milímetros de una solución cristaloide o 1 litro. Solución cristaloide, estamos hablando básicamente del cloruro de sodio, que es bastante conocido también. Se puede administrar mediante una bomba de infusión, que sería lo ideal, sería lo recomendable para poder tener un mejor manejo, un mejor control, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no todos los establecimientos de salud contamos con esa facilidad que es la bomba de infusión. Tenemos que hacerlo a goteo, ya sea con microbutero, perdón, que es el Volutrol, o goteo normal, ¿no? Entonces, la solución usual va a consiste, de 10 a 20 unidades o 1000 miliunidades o 2000 miliunidades, que vendría a ser lo mismo, diluidas en 1 litro de solución cristaloide o cloruro de sodio. Se interrumpe la oxitocina o el goteo si el número de contracciones uterinas persiste con una frecuencia de más de 5 en un periodo de 10 minutos o más de 7 contracciones en un periodo de 15 minutos, o con un patrón de frecuencia cardíaca fetal persistente no estabilizada. ¿Cómo persistente no estabilizada? O sea, que haya compromiso fetal, que haya sufrimiento fetal o taquicardia fetal, ¿no? No sé si les ha pasado, yo les cuento personalmente una experiencia que tuve en el establecimiento donde yo trabajo, que, bueno, era una paciente, era una gesta 3, una paciente de 33 años de edad, era su tercer embarazo, su tercer hijo, y ya prácticamente estaba hospitalizada desde hace un día antes, era su segundo día de hospitalización, y aún la señora no avanzaba su trabajo de parto. Cuando ella ingresó, según el reporte de la historia clínica, ingresó con 3 de dilatación. Y bueno, yo cuando ingresé al día siguiente, en la tarde, si no me equivoco, estaba con 5 y ya habían pasado obviamente más de 12, 14 horas. Estaba con 5 para hacer una gesta 3. Era bastante extraño, pues, ¿no? Entonces, la paciente refería que sus contracciones uterinas no eran tan fuertes como habían sido su embarazo anterior, pero también refería que en su primer embarazo también fue el mismo cuadro clínico, es decir, no avanzaba su dilatación, sus dolores los presentaba, pero no eran de una intensidad moderada, ¿no? Como para decir de que agarra un buen patrón de dinámica uterina. Entonces, y lo que habían hecho en ese momento, que fue con su primer bebé, según lo que me comentó la paciente, es de que le habían ayudado, ¿no? Esa siempre es la palabrita mágica que dicen, no, a mí me ayudó, a mí me ayudaron a dar a luz, a mí me ayudaron a avanzar rapidito, ¿no? Entonces esa es la palabra que muchos pacientes a veces nos cuentan, ¿no? Porque obviamente no saben qué le colocan ni nada, solamente ellos piensan que les ayudan para que salga su bebito más rápido. Entonces, dice que le ayudaron en ese entonces, y obviamente dio a luz. Y bueno, dije, bueno, entonces yo al ver al evaluar a la paciente en mi turno, que ya prácticamente no estaba haciendo un trabajo de parto fisiológico normal, esa paciente le informo lo que es el ginecólogo, pues, ¿no? Entonces el ginecólogo dio la orden de que a esa paciente se le coloque oxitocina, ¿no? Entonces empezó, ¿no? Se le colocó lo que es una ampolla de oxitocina en solución en un cloruro de sodio, y se inició con, según la orden que el médico dio en ese entonces, se inició con 10 gotas de oxitocina a la paciente. Entonces yo le dije, bueno, yo le indiqué, doctor, 10 gotas, como que a mí en realidad no me parece tan adecuado empezar con 10 gotas, entonces siempre le recomiendo un poquito menos, empezar con 5 gotas y ahí tal vez ir cambiando cada 15 minutos, ¿no? Entonces la señora empezó con 5 gotas, y como que no era nada para ella, ¿no? O sea, no había cambios, pasaron 15 minutos, se le aumentó un poco más el goteo,
Y en la tercera vez que se le aumentó más el goteo, como bien saben, cada 15 minutos se aumenta más el goteo, ¿no? Para ver si se logra lo que son 3 contracciones en 10 minutos, porque eso es lo que se quiere lograr con la oxitocina, que mi paciente agarre patrón. La señora ya empezó a presentar un dolor incontrolable, ¿no? Ya era un dolor que ella misma me decía que sentía que se le estaba como que rompiendo todo adentro, ¿no? Y yo obviamente le palpé y la dinámica uterina era bastante fuerte, la intensidad de la contracción, que prácticamente no cesaba con facilidad. Entonces yo me asusté porque obviamente lo primero que se te ocurre es que, como bien sabemos, una de las complicaciones es que ese útero se pueda romper, ¿no? De tanta oxitocina. Por más que se le estaba colocando el goteo indicado, no se le estaba dando más de lo que debería ni nada. Entonces, ¿qué se hizo en ese caso con esa paciente? ¿No? Simplemente se le suspendió la oxitocina, se le cerró la vía, ¿no? Se le examinó y bueno, la paciente se había avanzado su trabajo de parto un poco más, ya no estaba en 3 ni en 4, había avanzado al menos las 2 horas que prácticamente ha estado con el goteo, había avanzado unos casi 3 centímetros de dilatación, pero aún no había llegado a la fase completa, a los 10 centímetros, pero ya se le suspendió, se le informó al ginecólogo de la evolución del paciente y se también recomendó suspenderle el medicamento ya que solita avance, ¿no? Al menos eso le ayudó un poco porque ya la paciente siguió avanzando ya sin el medicamento de una forma natural y bueno, gracias a Dios que dio un parto natural, también sin complicaciones, sin nada, pero puede pasar, ¿no? Puede pasar. Entonces, aquí justamente iba a este tipo de experiencia con este último párrafo, lo que menciona, ¿no? Cuando se presenta, por ejemplo, una hiperdinamia uterina, ¿no? Que son más de 5 contracciones en un periodo de 10 minutos, que el feto está taquicárdico, ¿no? Entonces, hay que tomar otra opción, ¿no? Yo no voy a ver a una paciente así, le voy a seguir pasando la oxitocina, porque obviamente esa paciente se me puede complicar. Y una de las complicaciones, como bien sabemos, es que el útero se puede romper, la paciente se desangra y en el peor de los casos puede hasta morirse, ¿no? Entonces hay que estar bastante pendientes con este medicamento, no es que ya le coloco en el cloruro, en la bomba de infusión o en el microgotero, que es el Volutrol, y me voy y la dejo a la paciente ahí a su suerte, como se dice, ¿no? Y me voy por ahí, ¿no? Entonces, no, hay que estar pendiente de esa paciente, porque en cualquier momento, de lo tranquila o lo aparentemente estable que puede estar, puede haber alguna complicación. Entonces hay que tener bastante cuidado con la oxitocina, colegas. Si bien es un medicamento que nos ayuda bastante, ¿no? A controlar las hemorragias, a lo que es el alumbramiento dirigido, o lo que es el estimular las contracciones para un trabajo de parto, sí, pero también tiene sus contraindicaciones y también tiene sus complicaciones, así que hay que estar pendientes y no hay que confiarnos, no hay que confiarnos. Muy bien, entonces seguimos explicando esta parte del goteo. Se va a diluir lo que es una ampolla, como ya sabemos, de 10 unidades internacionales, de oxitocina en una solución fisiológica o 2 ampollas de 5 unidades de oxitocina en 8 mililitros de solución fisiológica, ¿no? De manera que se obtiene 1 unidad de oxitocina por mililitros. Se va a colocar 1 unidad de oxitocina en 500 mililitros de solución a 10 gotas por minuto, de manera que va a infundir, si es en una bomba de infusión, de 1 miliunidad por minuto. Y a los 20 minutos se puede duplicar el goteo a 20 gotas, infundiendo 2 miliunidades. Se puede dejar el goteo en 20 macrogotas por minuto y se puede duplicar las unidades cada 20 minutos, ¿ya? Pero tampoco hay que exacerbar. Como le digo, yo no recomiendo que pasen en realidad más de lo que es más de lo que es 20 macrogotas de lo que es la oxitocina, porque en realidad mientras más oxitocina tú coloques a tu paciente hay más riesgo de complicaciones. Entonces yo personalmente no recomiendo que sea mucho la cantidad de dosis que se le coloque, ¿no? Para evitar complicaciones y también para la seguridad de cada uno de nosotros como personal de salud.
Entonces, ¿cuáles son los riesgos de este medicamento? Si el útero tiene cicatrices, como en lo que es una cirugía uterina previa, la rotura interna por el uso de oxitocina puede ser inusual incluso en multíparas, ¿ya? Recuerden que la multípara o una gran multípara, una mujer que ya tiene 6, 7, 8 hijos, ¿no? Las grandes multíparas también corren este tipo de riesgo. La intoxicación por agua ocasionando coma, crisis convulsivas o la muerte, esto es por una actividad antidiurética. Ya como mencionamos, la oxitocina tiene lo que es una función antidiurética. Mencionamos al inicio de las diapositivas. Es recomendable que se planteen usar dosis altas, administrarlas en concentraciones aumentadas, aumentar la velocidad de administración de una solución más diluida. ¿Ya? Entonces, esos son uno de los riesgos que puede presentar lo que es este medicamento. Muy bien, seguimos. ¿Cuáles son las complicaciones de la oxitocina? Una de las complicaciones es la hiperestimulación uterina. La hiperestimulación uterina, así como el parto precipitado, la rotura uterina, el abrupto placentae, el sufrimiento fetal, la hipotensión y la intoxicación hídrica, ¿no? Para poder tener un mayor entendimiento de la parte de lo que es antidiurético, este oxitóxico, esta hormona, como bien sabemos, sirve para la contracción de ciertos vasos sanguíneos y asimismo va a ayudar a que controle lo que es la cantidad de agua en el cuerpo que ingresa y que sale del agua en el cuerpo, ¿no? Entonces, va a regular la presión arterial y va a regular la cantidad de orina que se produce. Entonces, es importante que nuestra paciente, así como yo lo estoy ingresando líquidos, también tiene que haber un egreso de los líquidos. Aquí es fundamental poder realizar lo que es el balance hídrico, ¿ya? Entonces, yo no sé, yo supongo que ustedes en sus establecimientos lo realizan, porque para poder saber cuántos son los ingresos y los egresos de esta paciente, si los ingresos son más que los egresos, ¿no? O viceversa. Entonces hay que tener presente esto porque justamente una de las funciones de este medicamento es que es una hormona antidiurética, porque son sintetizadas justamente por anatomía, como les mencioné, por los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. ¿Ya? Por eso se indica que es una hormona antidiurética. Ya. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el manejo? Tenemos que iniciar oxitocina 2 miliunidades por minuto, ¿no? Se puede duplicar la dosis en 20 a 30 minutos hasta un máximo, aquí hay que tener en cuenta hasta un máximo de 20 a 40 miliunidades por minuto, ¿ya? Entonces eso es lo máximo que yo puedo aplicar de oxitocina a las pacientes. Ahora, como bien sabemos, una miliunidad es una unidad internacional, para tener un conocimiento más claro de la oxitocina. Acá justamente copié un cuadrito que está en el Williams, que también habla sobre el manejo de este medicamento, ya sea en dosis bajas o altas utilizadas para la inducción del parto, ¿no? La dosis inicial, dosis bajas, podemos tener de 0.5 miliunidades a 1.5 en un intervalo de 15 a 40 minutos y podemos incrementar 4, 8, 12 gotas, 16 gotas, 20 gotas, 25 hasta 30. ¿Ya? Entonces, dice, con taquicistolia uterina es más común con intervalos más cortos. En cotaxistolia uterina y después de suspender la infusión de oxitocina se reinicia a la mitad de la dosis anterior y luego aumenta a dosis incrementada, ¿no? Lo máximo que puede llegar puede ser hasta 40 gotas por minuto, lo que podemos nosotros infundir a nuestro paciente.
Muy bien, entonces todo eso es la primera parte en relación a lo que es el mecanismo de acción de la oxitocina, en qué parte nosotros encontramos esta hormona según anatomía, qué indicaciones básicamente tenemos para realizarlo, cómo se utiliza la oxitocina, en qué lo mezclamos, que es en lo que es el cloruro de sodio, que es bastante conocido en los establecimientos de salud. Ahora, hay una cosa que quiero acotar aquí, antes de continuar, es que cuando nosotros colocamos el cloruro de sodio y lo mezclamos con la oxitocina, colocamos una ampolla de oxitocina en un cloruro de sodio, tiene un tiempo de disolución este medicamento, ¿no? Muchas veces lo colocamos, por ejemplo, ¿no? En lo que es la paciente da luz, todo, pasa al área de puerperio, es una puérpera inmediata, y le colocamos nuestra oxitocina, nuestras 2 ampollas de oxitocina, o algunas veces una ampolla de oxitocina con el cloruro para prevenir una hemorragia posparto. Y le dejamos con el cloruro ahí, ¿no? Entonces, a veces lo dejamos, está todo un turno, he visto todo un turno de la mañana, entra el turno de la tarde y la paciente sigue con el cloruro, sigue con el cloruro, sigue con la oxitocina, que no está pasando. Entonces, ya no va a tener el mismo mecanismo de acción porque ya tiene un tiempo de disolución este medicamento. Y por más que esté ahí, ya básicamente no tiene la misma función y es como que está por las puras. Entonces, hay que programar el goteo para saber en cuántas horas va a terminar ese frasco la paciente. Si tienen bomba de infusión, en realidad es algo muy bueno que tengan ese tipo de facilidad, pero si no lo tienen, simplemente lo programan ustedes mismas con microbutero, por favor, perdón, ¿no? Y de acuerdo a eso hacen el cálculo en cuánto tiempo va a acabar de terminar el frasco. Hay que evitar dejar ese frasco con el medicamento por horas y horas cuando en realidad pierde lo que es verdaderamente su función, que es prevenir una hemorragia haciendo que el útero se contraiga, ¿ya? Entonces, eso es una recomendación. No sé si en sus establecimientos ha pasado. En el mío sí particularmente se ha pasado, por eso les comento esto, porque muchas veces en el cambio de turno vemos eso, ¿no? Que la paciente está ahí con la vía, y ya que le han puesto ese cloruro, son las 3 de la tarde y le han puesto a las 7 de la mañana y prácticamente no pasa o pasa demasiado lento, no a lo mucho, demasiado lento me refiero a que hasta yo he calculado 5 gotas en un minuto, entonces no tiene sentido porque ya el medicamento se pierde, ¿ya? Entonces eso hay que tener presente, colegas. Muy bien, en esta segunda parte vamos a hablar acerca de las condiciones para la inducción del trabajo de parto. ¿Cuáles son las condiciones para la inducción del trabajo de parto? Las indicaciones en lo que es en relación al embarazo, si es un embarazo prolongado, ¿no? Un embarazo a término, un embarazo postérmino, como se dice ahora actualmente la terminología, una ruptura prematura de membranas, una colestasis, una coriamnionitis. En este tipo de casos, en este tipo de indicaciones, podemos hacer una inducción del trabajo de parto. En lo que son indicaciones maternas, En lo que son indicaciones maternas, encontramos a lo que es la enfermedad hipertensiva del embarazo, los trastornos hipertensivos del embarazo, como les mencioné al inicio, ¿no? Si hablamos de una preeclampsia con criterios de severidad, una paciente que presenta cefaleas, escotomas, tinnitus, epigastralgia, que haya lo que es daño renal, ¿no? Daño hepático, es una preeclampsia con criterios de severidad, ¿verdad? Entonces, y no está en trabajo de parto, ya tienes 2 vías, sea parto vaginal, ¿no? Si no tiene criterios de severidad, puede ser un parto vaginal y le induces, pero si ya tiene criterios de severidad, obviamente esta paciente sí o sí no la vas a inducir, porque es una paciente que ya está comprometiendo su vida y no vas a esperar a que empiece su trabajo de parto, por más que le coloques oxitocina, porque obviamente esa paciente se te puede morir. Entonces ya la mejor elección en ese caso es terminar vía alta, ¿no? Una cesárea. Paciente con diabetes,
También puede ser una indicación con oxitocina, indicaciones fetales, restricción de crecimiento intrauterino, restricción de crecimiento fetal, ¿no? O muerte fetal, ¿no? Muchas veces, muerte fetal o óbito fetal realizan lo que es la inducción del trabajo de parto, también realizan la inducción, pero una de las posibles complicaciones que se pueden dar es de que esa paciente, por ejemplo, te haga una hemorragia, ¿no? Sin ir muy lejos, como yo tengo lo que es un paciente que me fue referida a mi establecimiento que fue un óbito fetal. Entonces esta paciente entró a sala de partos, bueno, yo no estaba de guardia, justamente fue un colega el que estuvo, y ingresó a sala de partos porque ya la habían referido para confirmar si tenía actividad cardíaca el bebé, ya que al parecer ellos no le escuchaban y querían confirmar porque querían estar totalmente seguros, ¿no? Que a veces pasa, ¿no? Y no hay que tener vergüenza. Nosotros a veces entre colegas hay muchas cosas que tal vez desconocemos o tenemos dudas, ¿no? O recién estamos aprendiendo, etcétera, ¿no? Porque cada día se aprende algo. Entonces, tenían esas dudas, ¿no? Tenían esa duda. Era un personal cero, si no me equivoco, que recién ingresaba a trabajar. Y bueno, mandó al lugar donde nosotros trabajamos, que somos un centro justamente de referencias, para confirmar, ¿no? El médico intentó escuchar latidos con el ecógrafo, pero bueno, obviamente ya no habían latidos cardíacos, ya se confirmó que era un feto que estaba muerto. Y la paciente estaba ya prácticamente con dolores, ya estaba en trabajo de parto, ¿no? Y estaba, si no, creo que estaba en 2 o en 3, creo, estaba en fase latente. Entonces le colocaron oxitocina, ¿no? Le colocaron oxitocina, esa paciente empezó a arrancar más su dinámica, sus contracciones, ¿no? Con mayor intensidad, mayor duración, completando a 10 centímetros de dilatación, pasa a sala de partos, y bueno, ¿no? Ya saben cómo es en ese caso. La señora puja, se desencadena lo que es el parto, y lo que no prácticamente se había esperado es que esa paciente tenía lo que es un desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Entonces la señora, aparte de tener un desprendimiento prematuro de placenta, muchas veces los óbitos fetales, bueno, no todos, pero casi la mayor parte, están acompañados del útero de Cuvier, ¿no? Como bien sabemos, es el útero leñoso que desencadena bastante lo que es una posible hemorragia posparto. Entonces esa señora obviamente se desangró en sala de partos, ¿no? Se chocó, entró en un shock hemorrágico obstétrico, la cual la paciente llegó a ser referida también al hospital, ¿no? De un hospital ya de mayor complejidad, y llegó con 3 de hemoglobina, o sea, ya casi muerta, ya prácticamente ya esa paciente iba a morir, ¿no? Entonces, yo personalmente, siempre cuando es un óbito fetal, yo prefiero referirlo, ¿no? Si me preguntan a mí, ¿y usted qué haría? Yo lo preferiría referir, porque las posibilidades que esa paciente se me complique son bastante altas, ¿no? Los óbitos fetales tienden a ser muchas complicaciones. Entonces, si estás en un centro que es un puesto o un centro que no es un hospital, que no cuentas con todas las facilidades, es mejor que lo refieras, ¿no? Porque no siempre el médico general pueda apoyar en todo, ¿no? Siempre es bueno que ahí estén los especialistas, que hay un lugar, sala de operaciones, etcétera, en donde de esta manera se puede estabilizar al paciente, ¿no? Pero lamentablemente, a veces por querer hacernos los superhéroes, como se dice, ¿no? Decir, no, yo lo puedo manejar acá, al final pensamos que es así, hay mucha gente que lo hace, y no siempre sale así, ¿no? Y sobre todo si trabajas en la parte rural, ¿no? No trabajas exactamente en la ciudad, tienes que recorrer horas de viaje, no es bueno fuera que sea 1 hora o 2, a veces son 5, 6, 7 horas, y la paciente está en riesgo, que en el transcurso del trayecto se te pueda morir la paciente, ¿no? Y ahí puedes ganarte un problema legal, etcétera, ¿no? Entonces, mi recomendación es
si se presenta en algún momento algún caso así que tengan sus establecimientos, si en caso trabajan en el primer nivel, o si trabajan en un hospital, obviamente tienen la suerte de que lo pueden manejar todo ahí, pero si trabajan en el primer nivel, muchas veces es mejor referir, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Ya vimos lo que son las indicaciones del embarazo, ¿no? Cuando yo voy a indicar poder realizar una inducción del trabajo de parto y cuando no lo voy a indicar. ¿Qué contraindicaciones tengo yo? Hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Dentro de las contraindicaciones absolutas encontramos lo que es una placenta o una basa previa, ¿no? La basa previa no es muy común, ¿no? No es muy común, creo que yo en toda mi experiencia laboral nunca he visto basa previa, no sé si alguno de ustedes lo habrá visto con algún paciente. He visto sí otro tipo de hemorragias, pero la basa previa en sí no he visto, ¿no? Pero como bien sabemos, este tipo de patología son todas las membranas que contienen vasos sanguíneos del feto, ¿no? Del feto a la placenta que van a atravesar la entrada al canal de parto. Entonces, y cuando se rompen estas membranas, puede ser cerca o al inicio del trabajo de parto, se pueden romper también los vasos sanguíneos y ahí es cuando la mujer se desangra, ¿no? Entonces, yo hasta el momento no lo he visto, así, pero más o menos ese es el concepto acerca de esta patología obstétrica que estamos mencionando primero. Asimismo, anomalías de la presentación fetal, ¿no? Qué importante saber en qué presentación está el bebé, está el feto, ¿no? Muchas veces por la falta de práctica, no practicamos lo que es las maniobras de Leopold. Entonces, a veces estamos ahí porque me dijo el colega, porque me dijo el médico que estaba así el bebé, nosotros nos dejamos llevar. Entonces un consejo es, tú siempre tienes que tocar a tu paciente, ¿no? Por más que el otro personal de salud te haya dicho que esté con tanto dilatación, que está en tal posición, tú tienes que corroborar si es así, porque vaya a pasar algo, Dios no quiera, y al final la responsabilidad es tuya, porque es tu turno y es tu paciente. Y una recomendación que también les daría es de que todo siempre hay que registrar en la historia clínica, colegas. Recordemos que la historia clínica es un documento médico legal y todo lo que suceda, hasta lo más mínimo, hay que registrarlo. Porque por A o B pasara algo con esta paciente, Dios no quiera, puede haber una muerte materna, ¿no? Que es lo más problemático, ¿no? A nivel mundial y a nivel nacional. Lo primero que van a hacer es una auditoría médica. Y una de esas, la auditoría médica, piden todo lo referente a ese paciente, historia clínica, exámenes, ecografías, etcétera, ¿no? Entonces, hay que registrar todo, hay que registrar todo. ¿Ya? Entonces, las anomalías de la presentación fetal, vemos lo que son las distocias de presentación. Un feto que está en transverso, un feto que está en presentación pelviana, ¿no? Un feto que está con una incompatibilidad cefalopélvica, que no encaja la pelvis en relación al diámetro biparietal, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver. Para eso hay que hacer una buena evaluación obstétrica, una buena pelvimetría, si en caso mi paciente es primeriza, ¿no? Ver en este caso lo que es la parte del el diagnóstico por imágenes, las ecografías, si el diámetro biparietal coincide con la parte de la pelvimetría, si es un bebé que puede salir por el canal vaginal sin necesidad de que se vaya a obstruir o vaya a haber algún tipo de complicación. Todo eso hay que estar seguros, porque si nosotros no hacemos un buen examen obstétrico y pensamos que es así, ¿no? Pensamos como si dice, yo creo que es así, pero al final no es así. Entonces, y le hacemos una inducción a este paciente con oxitocina, ¿qué pasaría? Se complica. Obviamente ese bebé se va a complicar, ¿no? Y de lo que podría tener en un parto normal, ese paciente al final te va a pasar a sala. Entonces, hay que tener siempre en cuenta ese tipo de evaluación. El prolapso del cordón umbilical, también. Por eso es importante hacer un buen tacto vaginal, hacer una buena evaluación al paciente. Herpes genital también es una contraindicación, desproporción fetopélvica o el ICP, como les mencioné.
el cáncer de cuello uterino, macrosomía fetal, un bebé grande obviamente no va a pasar por el canal vaginal, condilomas que tenga esa paciente, condilomas grandes, gigantes, que pueda obstruir el canal vaginal. Dentro de las contraindicaciones relativas, tenemos lo que es el embarazo múltiple, ¿no? O el embarazo gemelar, ¿no? En un embarazo múltiple no vas a indicar lo que es inducción con oxitocina. Lo que es polidramnios, enfermedad cardíaca materna, los patrones de frecuencia cardíaca fetal anormal que no requieran el parto inmediato, ¿no? Es decir, que ese feto me esté haciendo frecuencias cardíacas alteradas, me esté haciendo un sufrimiento fetal, algo que no está dentro de lo normal. Entonces, es una contraindicación para el uso de este oxitóxico. Grandes multíparas, ¿no? ¿Cuál es la complicación mayor de las grandes multíparas? Que se rompe el útero, que hay una atonía uterina, etc. Hipertensión, ¿no? Y lo que hablamos de la preeclampsia con criterios de severidad, presentación pelviana, presentación por encima del estrecho superior de la pelvis, también es una contraindicación, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todo ese tipo de contraindicaciones, ya sean absolutas o relativas, para no realizar una inducción con oxitocina a nuestras pacientes gestantes. ¿Cuál es el riesgo de la inducción? La inducción, básicamente, cuando se compara con un inicio espontáneo de parto, puede presentar mayor frecuencia de hiperdinamia, ¿no? E hipertonía con o sin alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal. Asimismo, puede presentar una aspiración de meconio, una rotura uterina, como habíamos mencionado, un prolapso del cordón umbilical, o ya sea, también puede presentar un riesgo post-amniorexis, ¿no? Lo que es la rotura de las bolsas amnióticas. No hay evidencia de que aumente la tasa de cesáreas, es decir, por más de que puedan haber ese tipo de complicaciones, no siempre todos van a terminar en cesáreas, es dependiendo del cuadro clínico de cada paciente. Y se debe tener una precaución especial por el riesgo aumentado de rotura uterina en caso de cesáreas anteriores o cirugías pélvicas anteriores y cuando hay una hiperdistensión uterina. ¿En qué casos hay hiperdistensión uterina? En embarazos múltiples, en polidramnios, en las grandes multíparas, sospechas de macrosomías, todas esas cosas hablamos que es una hiperdistensión uterina. Las expectativas de la inducción, hay factores que van a aumentar el éxito de la inducción del trabajo de parto. ¿Cuáles son estas expectativas que pueden aumentar? El cuello uterino favorable, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí también que muy aparte de saber cuáles son las indicaciones, en qué casos yo voy a realizar una inducción a mi paciente, aparte de tener una pelvimetría favorable, una edad gestacional favorable, también es importante lo que es el test de Bishop. Como bien sabemos, el test de Bishop se calculan diferentes parámetros, ¿verdad? Lo que es la dilatación, la posición, el borramiento, la incorporación, todos estos parámetros tienen tienen un número, un puntaje. Entonces, nosotros tenemos que evaluar al paciente para poder saber qué puntaje tiene y si esta paciente es apta para una inducción. ¿Y cuánto es el puntaje que tiene que tener para decir que es apta o que no es apta? Cuando tiene un Bishop de 9 a más, dicen algunas bibliografías, otras bibliografías mencionan que sea un Bishop de 6 a más, ¿no? Pero más o menos entre esos rangos tienen que estar para yo poder hacer a la paciente una inducción, que también cumpla este criterio. ¿Qué más? Que sea un índice de masa corporal menor a 30, ¿no? Que también cumple estas expectativas, que tenga un peso fetal al nacer menor de 3,5 kilos. ¿Cuáles son los métodos de elección para la inducción del trabajo de parto? Uno de los métodos para la inducción se van a dividir
según la condición del cuello uterino, que básicamente, como mencionamos, se va a determinar según la clasificación del score o del test de Bishop. Ese test de Bishop es una referencia universal, difundida y aceptada, que permite clasificar el cervix si es favorable o es desfavorable. ¿Sí? Aquí indicamos un cuello uterino desfavorable cuando tenemos un test de Bishop menor o inferior a 6 puntos. El objetivo de esta maduración cervical, obviamente, ¿cuál es el objetivo? Lograr modificaciones en el trabajo de parto, ya sea el borramiento, la dilatación, ¿no? El ablandamiento, que justamente todo esto se va a lograr, todo este conjunto se va a conseguir por ayuda de técnicas, ya sean farmacológicas, ¿no? O sean técnicas mecánicas. Y un cuello favorable que se indica cuando se clasifica con un score de Bishop mayor a 6 puntos, ¿no? Haciendo la evaluación de diferentes parámetros que lo vamos a ver más adelante. En relación a la que es la incidencia de lo que es el parto por cesárea, va a darse con mayor frecuencia en las mujeres nulíparas, ¿no? Las que nunca han tenido hijos, que es la primera vez que salen embarazadas. Algunos investigadores refieren incrementos al doble o el triple de incidencias de cesáreas. Asimismo, hay estudios que demuestran que la tasa de cesáreas aumenta en pacientes con inducción de trabajo de parto que no habían presentado complicaciones previas al trabajo de parto, ¿no? Es decir, que hay un grupo de pacientes que han hecho una investigación en donde estas pacientes no habían tenido ninguna complicación, ningún riesgo antes de haber empezado su trabajo de parto con inducción, o sea, por ayuda de la inducción, ya sea con oxitocina u otro medicamento, ¿no? Es lo que quiere indicar. En nulíparas, con más de 41 semanas y sin un vértice encajado, es decir, sin un feto encajado, el riesgo de cesárea generalmente va a aumentar 12 veces más de lo que debería. ¿Ya? Entonces, aquí básicamente nos indica en qué caso se ve una cesárea, que el tema que más nos menciona en esta diapositiva es lo que es el ICP, la incompatibilidad cefalopélvica, ¿no? Entonces, la incompatibilidad cefalopélvica nunca le vas a hacer, nunca esa paciente va a dar parto normal, pues. Por más que tenga buenas contracciones, por más que tenga buena dilatación, porque esa paciente obviamente el bebé no encaja en pelvis. Y si es un bebé que no encaja en pelvis, es un bebé que no va a nacer por un parto natural. Entonces en ese caso exclusivamente esa paciente va a terminar por vía alta su parto, ¿no? Que es por cesárea. Entonces, en relación a la maduración cervical, un test de Bishop igual o menor a 6, como habíamos mencionado, se considera un cervix desfavorable, un cervix que no es apto para realizar una inducción. Y por tanto se indica maduración cervical previa a la inducción del parto. ¿Sí? Entonces, antes del inicio de una maduración cervical hay que evaluar ciertos parámetros, ciertos requisitos en la paciente. 1. Se tiene que tener la indicación para la inducción. 2. Hay que revisar la historia clínica. Como dije, hay que tener una buena anamnesis, ¿no? ¿Qué edad gestacional tienes? Es una edad gestacional confiable, ya sea por fecha última de menstruación o por ecografía del primer trimestre. El número de paridad de la paciente, si es una gran multípara, sabemos que no es algo que esté indicado en la inducción porque sabemos cuál es la posible complicación en este tipo de pacientes. Antecedentes de cesárea previa, ¿no? Cirugía uterinas previas, miomectomías que hayan tenido también es una contraindicación que pueden hacer una ruptura uterina. Y cualquier contraindicación de parto vaginal que hemos visto en las diapositivas anteriores. Se debe informar a la paciente y se debe firmar un consentimiento informado según el método de maduración cervical o inducción.
Siempre es recomendable, colegas, hacer firmar un consentimiento a nuestros pacientes de todo el procedimiento que le estamos realizando, ya sea maduración cervical, ya sea inducción, porque, como bien saben, y como les vuelvo a repetir, la historia clínica es un documento médico legal que todo tiene que estar registrado, ¿no? Porque si hay un caso de auditoría, ahí para que se vea la autorización y la aceptación de la paciente a que obviamente ha estado conforme con el procedimiento que se le está realizando. En el caso de uso de misoprostol, además de tener un consentimiento de uso de medicación, puede estar fuera de una indicación médica, ¿no? El caso, ¿qué quiere decir esto? Que también se debe obtener el consentimiento por parte de esta prostaglandina, porque como bien saben, a veces se puede interpretar mal, ¿no? Muchas veces también sabemos que el misoprostol también es para uso abortivo, para la parte ilegal. Entonces, a veces las pacientes conocen de los medicamentos, ¿no? Hay pacientes que saben qué medicamento es, para qué sirve, y pueden interpretar todo mal y sin querer puedes ganarte una demanda pensando de que le estás haciendo querer abortar o matar el bebé, ¿no? Cosa que no es así. Cuando el misoprostol también tiene otras funciones en base a la forma como se utiliza y la cantidad de dosis que es, ¿no? Entonces eso hay que tener presente. Evaluación de la pelvis también y el tamaño del feto, ¿no? Eso es importante por si existiera de una sospecha de un DSP o un ICP. Valorar y registrar la presentación y las condiciones obstétricas mediante exploración vaginal o lo que es el test de Bishop. ¿Qué quiere decir? Registrar todo lo que estamos evaluando, ¿no? Cuánto tiene de dilatación, cuánto tiene de incorporación, cómo está la consistencia del cuello uterino, en qué posición está el cuello uterino, si está central, si está anterior, si está posterior, cuánto es la altura de presentación. Lo pueden manejar ya sea por el método de Lee o los planos de Hodge, ¿no? Dependiendo de ustedes para cuál sea más sencillo o más factible. Entonces, todo eso hay que registrar para, de acuerdo a esa evaluación, tener un puntaje y poder saber si la paciente es apta o no es apta para una inducción del trabajo de parto con oxitocina. Evaluación del estado de las membranas amnióticas, si tiene membranas íntegras, membranas rotas, eso también es importante para poder ver si esta paciente puede hacer una corioniolitis, ¿no? Si es un RPM prolongado de bastantes horas, puede hacer una corioniolitis esta paciente, ¿no? Y hay que iniciar tratamiento antibiótico. Como bien sabemos, la profilaxis antibiótica del RPM es con lo que es la ampicilina de 2 gramos y lo que es la eritromicina de 500 miligramos según las guías clínicas, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta. El registro cardiotocográfico basal previo durante 20 a 30 minutos para descartar sospecha de pérdida de bienestar fetal y dinámica uterina regular, ¿no? Lo que es el test no estresante, para evaluar lo que son latidos, movimientos, para ver si hay aceleraciones, si hay desaceleraciones y también para ver cómo está la dinámica uterina, que todo lo vemos en este tipo de examen. Entonces acá vemos el test de Bishop, ¿no? Yo creo que ya es un cuadrito bastante conocido para algunos, para otros tal vez es nuevo. ¿Qué factores vamos a evaluar acá? ¿No? Vamos a ver primero en la primera columna lo que es la puntuación, de 0 al 3. La dilatación en centímetros, cuando tiene una puntuación de 0, está cerrada, es decir, no hay nada de dilatación. En una puntuación de 1, la dilatación está en 1 o 2 centímetros. Puntuación de 2, entre 3 a 4 centímetros. Puntuación de 3, mayor o igual a 5 centímetros. Una incorporación o se borra el cuello uterino de 0 a 30%, de 40 a 50%, de 60 a 70% o mayor o igual a 80%. Lo que es el descenso de la presentación en -3, -2, -1, +1 o +2, ¿no?
La consistencia del cuello puede ser firme, puede estar intermedio o puede ser de consistencia suave o blanda. Posición posterior, posición media, posición anterior, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo a estos parámetros, a estos 5 parámetros, nosotros podemos determinar cuál es el puntaje de mi paciente. Por ejemplo, ¿no? Si tengo una paciente que tiene una dilatación, a ver, de 4 centímetros, vamos a poner, no, de 3 centímetros, ¿ya? Una dilatación de 3 centímetros, una incorporación de 50%, un descenso de presentación de -2, una consistencia media y una posición anterior. Vamos a ponerlo así. Entonces, a ver, dijimos dilatación de 3 centímetros, tiene un puntaje de 2, ¿verdad? Una borración o incorporación, vamos a llamarlo, de 40-50%, tiene un puntaje de 1. 2 y 1 son 3. Un descenso de presentación de -2 es 1 punto, entonces ahí irían 4 puntos. Una consistencia media, también es 1 punto, serían 5. Y una posición anterior, que serían 2 puntos, serían 7. Entonces, un puntaje de 7, estaríamos hablando de una paciente que cumple los criterios del Bishop para poder ser una candidata para una posible inducción con oxitocina, ¿no? Obviamente, aparte de cumplir con los parámetros, también está si tiene una buena pelvis, ¿no? Si no hay alguna distocia de presentación fetal y no hay ninguna contraindicación obstétrica, como ya hemos visto, ¿ya? A ver, otro ejemplo. A ver, que sea otra paciente con, a ver, una dilatación de 2 centímetros, vamos a poner, que esté con una incorporación del cuello del 30%, vamos a poner acá, una estación o un descenso de presentación a -3, acá vamos 1, vamos 1 punto, una consistencia firme y un cuello posterior. Bueno, ahí todo básicamente me está lanzando 1, ¿no? Entonces 1, obviamente, no hay posibilidad yo de poder realizar lo que es el test de Bishop, ¿no? Y hago esta indicación porque a veces la paciente recién está empezando su trabajo de parto, ¿no? Recién está en una fase latente y ya le quieren hacer Bishop. Ni siquiera está con 4 de dilatación y ya le quieren, hacer inducción con oxitocina. Entonces, no hay que cometer ese error, colegas. A veces yo creo que a veces sí nos queremos ir rápido a la casa o queremos terminar ya nuestras actividades para salir de turno y ya quiero que nazca, ¿no? Ya para irme a dormir. Entonces, le voy a ayudar a la señora, le voy a colocar su oxitocina, ¿no? O un chorrito de oxitocina, como dicen, ¿no? Entonces, para ayudarla cuando a veces no hay criterios para hacerlo. Entonces, hay que hacer las cosas acorde a las indicaciones como tienen que ser. También he visto que en una oportunidad me comentaron que hay veces en hospitales que colocan misoprostol. En una oportunidad, conversando con algunos colegas, me comentaron que colocaban misoprostol a las pacientes sin indicación, ¿no? Para poder ayudarle a arrancar su trabajo de parto más rápido. Entonces, sorpresa, ¿no? ¿Por qué realizan ese tipo de técnicas? Que bueno, a veces les favorece porque avanzan rápido y nace el bebé, acortan el tiempo del trabajo de parto, pero hay la posibilidad que no siempre pueda tener un buen resultado y que esa paciente se pueda complicar, tanto ella como el feto, ¿no? Entonces, hay que hacer las cosas como tienen que ser, de acuerdo a las guías, de acuerdo a los protocolos, a las normativas, y no al criterio de cada uno. Ya, a veces dicen, no, es que yo ya sé, yo ya conozco, yo ya tengo años trabajando, que yo siempre he hecho eso, entonces no siempre es lo correcto, ¿no? Hay que tener criterios de acuerdo a las normativas que hay que cumplir como todo profesional de la salud. Entonces, ante el fracaso, ¿qué pasa si hay un fracaso del Bishop? Si utilizan otras técnicas farmacológicas, ¿no? ¿Cuándo decimos que es un fracaso? Que por más que le hace que haya cumplido los criterios con la paciente, es decir, que haya tenido una puntuación mayor o igual a 6,
¿no? Y que se haya hecho la inducción con oxitocina y no cumple, no sea una inducción fallida, ¿no? Ya hay que recurrir a otro tipo de técnicas farmacológicas, otro tipo de técnicas mecánicas, cuando hay una inducción fallida con oxitocina. Y aquí vamos a hablar de lo que es las prostaglandinas, ¿no? En las prostaglandinas hay una prostaglandina, que es la prostaglandina E1, que es el misoprostol, que es un medicamento bastante comercial, al igual que la oxitocina. También conocemos lo que es la prostaglandina E2. La prostaglandina E2, conocida como la dinoprostona, es para conseguir la maduración del cuello uterino. Este tipo de prostaglandina va a mejorar la puntuación del test de Bishop. Y la forma de administración o la vía de administración de este medicamento, que es un tipo de prostaglandina, como estamos mencionando, va a ayudar a que el cuello uterino madure, ¿sí? Y uno de los efectos secundarios que puede ocasionar es la taquicistolia, ¿ya? Uno de los efectos secundarios que puede ocasionar en el feto es la taquicistolia. En lo que es en relación a la dinoprostona, bueno, ya es una prostaglandina E2, este medicamento se va a absorber básicamente en la circulación y una pequeña cantidad se va a absorber en el útero. ¿Dónde indicamos que básicamente se realiza la contracción en el útero cuando colocamos este tipo de medicamentos? En el miometrio. En el miometrio es donde vamos a realizar este tipo de cambio o este tipo de resultado. Va a ser metabolizado ya sea por tejidos locales, mediante el efecto del primer paso, que va a ser en los pulmones. Se excreta principalmente por la orina y su velocidad media es de 2.5 a 5 minutos, que es lo que hace efecto una vez que se ha administrado el medicamento. En la prostaglandina E1, como mencionamos, el misoprostol, vienen en tabletas ya sea de 100 o 200 microgramos. Usualmente el misoprostol también es utilizado, muy aparte para el caso de las hemorragias o para la maduración cervical, es para el manejo de la úlcera péptica, que se utiliza en la parte médica, ¿no? Pero en algunas instituciones también se utiliza para la maduración del cuello, que se puede utilizar por vía vaginal o por vía oral, ¿no? Lo que es el misoprostol, que está dentro de lo que es la clasificación de las prostaglandinas E1. Hay estudios que revelan que el tiempo de inducción del parto, ¿no?, disminuye cuando se aplican o se administran dosis superiores de 25 microgramos. Pero cuando se ha administrado esta cantidad del medicamento, ha ocasionado ciertos resultados, que son la taquicistolia, lo que es la presencia de meconio, la hiperestimulación uterina, los cambios adversos que hay en la frecuencia cardíaca fetal, es decir, varía la frecuencia cardíaca del feto, y la ruptura uterina, mayormente en las pacientes que han tenido cirugía uterina previa. Ahora, una de las técnicas mecánicas, ya hemos hablado de las partes farmacológicas, ¿no? Así como un breve resumen, hemos hablado acerca de lo que es la oxitocina, hemos hablado de las prostaglandinas que realizan para la maduración del cuello cervical, una de ellas es la dinoprostona, el otro es el misoprostol. Esas son las técnicas farmacológicas que utilizamos, que van a ayudar, tal como mencionamos en la primera diapositiva con los conceptos, a estimular o provocar las contracciones uterinas, ¿no?, de la paciente, que vienen acompañadas de una dilatación cervical, de modificaciones cervicales en el cuello uterino. Y aparte de estas técnicas farmacológicas, también existen otro tipo de técnicas que ayudan justamente también
a que pueda la paciente lograr un trabajo de parto. Una de ellas son los donadores de óxido nítrico, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Esto es un mediador para la maduración del cuello uterino. No es muy usado, casi no he visto que lo usen mucho en los establecimientos, más se utiliza lo que son las técnicas farmacológicas, pero también está dentro de este tema, dentro de esta clasificación. Donadores de óxido nítrico es un mononitrato de isosorbida y trinitrato de glicerilo, que justamente realiza la maduración del cuello uterino. Varios estudios no demuestran que sean tan eficaces como las prostaglandinas, ¿no? Y ahí justamente está la respuesta por lo cual no es tan comercializado en el mercado de la salud, ¿no? Por eso, para que tenga más o menos un conocimiento en qué consiste, ¿no? Lo he colocado en la diapositiva, pero no es algo que se comercialice mucho para las técnicas de inducción del trabajo de parto, ¿no? Solamente lo he colocado para tener de conocimiento. Dentro de las técnicas mecánicas está lo que es las sondas transcervicales, la infusión salina, la infusión de solución salina extraamniótica, están los dilatadores higroscópicos, está el despegamiento de las membranas para la inducción del trabajo de parto, ¿no? Entonces, el despegamiento de las membranas, yo no sé si, como recordarán cuando ustedes realizan el tacto vaginal en las pacientes, ¿no? Y con la misma yema de los dedos, realizan lo que es la maniobra de Hamilton, ¿no? Entonces, así también se denomina, en donde consiste en despegar las membranas o ayudar a la paciente a aumentar su dilatación, ¿no? De lo que estaba en 4 o 5, a ayudarla a aumentar su dilatación en 1 centímetro o 2 centímetros más. Eso también es una técnica que sí, muchas veces sí se utiliza a veces para ayudar a las pacientes a avanzar con su dilatación, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esas técnicas mecánicas. Hablamos de lo que es la sonda transcervical. La sonda transcervical es esta, como vemos acá. Esta es la parte del corion, el amnios, ¿no? Como bien sabemos, las membranas. La que es la parte extraamniótica, y esto va a ser la sonda, ¿no? Cómo se introduce dentro del canal vaginal, ¿no? En un tamaño más o menos de 30 mililitros, es la sonda transcervical que se va a colocar dentro del canal vaginal, como estamos viendo acá en la imagen. Entonces, se puede colocar con una sonda Foley, ¿no? Con la ayuda de una sonda Foley, a través del orificio interno del cuello uterino. Del orificio interno del cuello uterino. Existe la variante con infusión de solución salina, ¿no? O sea, es decir que esto se va a llenar de solución salina, aproximadamente 30 mililitros de solución salina. La colocación de la sonda va a producir cambios favorables en el cuello uterino y va a estimular las contracciones uterinas del paciente. Hay estudios de diferentes grupos de pacientes que mostraron que el uso de la sonda fue mucho mejor que el uso del misoprostol, ¿no? Entonces, en este caso, realizaron una investigación donde la sonda transcervical fue mucho más efectiva en realizar lo que es el trabajo de parto de la paciente que lo que es el uso de misoprostol, que es una prostaglandina. Pero la sonda transcervical, en realidad, ese tipo de técnicas mecánicas se utiliza cuando ya las técnicas farmacológicas no nos funcionan. Es decir, cuando yo ya le coloqué oxitocina a mi paciente o le coloqué las diferentes prostaglandinas y mi paciente no aumenta su trabajo de parto, ¿qué hacen? Colocas las sondas, los medios mecánicos, ¿no? Como estamos mencionando aquí, las sondas transcervicales, los dilatadores. Pero si ustedes me preguntan a mí, dicen, pero eso yo prácticamente no he visto que lo realicen, ¿no? Generalmente cuando el paciente ya no dilata, no avanza su trabajo de parto o hace un trabajo de parto disfuncional, ¿no? Por más que le he ayudado con diferentes técnicas farmacológicas, ya esos pacientes terminan pasando a sala, ¿no? Es muy raro en mi experiencia personal, ¿no? Y también
en otros establecimientos de colegas que conozco que me hayan mencionado que hayan utilizado este tipo de técnicas mecánicas, ¿no? Casi no se utiliza mucho, ¿no? Tal vez en algún establecimiento lo pueda hacer que lo manejen, quién sabe. Pero de todas maneras hay que tener un conocimiento general de todos los tipos de técnicas respectivas, ¿no? Por más que se utilicen o por más que no se utilicen, hay que conocer, ¿ya? Entonces, esta es la sonda transcervical, ¿no? Este es el canal vaginal, como vemos acá, el cuerpo uterino, las membranas corioamnióticas, el corion, el amnios, y a esta altura se va a colocar con una ayuda de la sonda Foley, ¿no? Sería recomendable también que para que se coloque este tipo de sonda sea con una ayuda ecográfica, ¿no? Para poder ubicar más que todo lo que es el orificio cervical interno, ¿no? Porque no es tampoco meter hacia la deriva, sino también para tener una idea y saber por dónde estamos introduciendo la sonda con la ayuda de un ecógrafo. Muy bien. Dentro de los dilatadores higroscópicos, hemos encontrado básicamente una mejoría en las condiciones del cuello uterino antes de la inducción del trabajo de parto, ¿no? No existen datos acerca de infecciones ascendentes, aunque hay casos de reacciones anafilácticas por el tallo. Eso es un tallo laminario, esto de acá. Entonces, este tallo laminario, según investigaciones, refieren de que ha habido casos de sepsis o reacciones anafilácticas en los pacientes. Y son higroscópicos porque atraen agua, ya sea en forma de vapor o forma líquida, pero a menudo básicamente son utilizados como desencadenantes, ¿no? Entonces, los dilatadores higroscópicos tampoco es una técnica que muchas veces se puede utilizar por este tipo de trabajo de parto, ya que básicamente tiene una de las consecuencias que son las reacciones anafilácticas en nuestros pacientes por los mismos componentes que traen ese tipo de dilatadores, ¿no? Y el despegamiento de las membranas para la inducción del trabajo de parto. Entonces, estudios refieren que es un mecanismo, es una técnica segura y va a disminuir la incidencia de embarazo postérmino, aumentan las prostaglandinas séricas después del desdoblamiento y el 66% comenzó con trabajo de parto espontáneo después de las 72 horas, ¿no? Entonces, esto también es una técnica que se puede utilizar, que no es tan, que no trae tantas complicaciones a nuestras pacientes, es una técnica más natural, el despegamiento de las membranas, y que básicamente trae un resultado de más del 50%, que para que puedan arrancar lo que es un trabajo de parto las pacientes, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a retroceder aquí. A ver. Aquí, ya. Quiero que quede claro esta parte de lo que es el test de Bishop, ¿no? Para que de esta manera podamos saber si nuestras pacientes son indicadas, aptas para una posible inducción, ¿no? Y esto hay que tener bien en cuenta lo que es. Cuando una paciente ingresa, ya sea por emergencia o por cualquier otro servicio, y queremos saber si es una candidata apta para una inducción, tenemos que hacer una buena evaluación, cumpliendo estos parámetros como ya lo había mencionado. Entonces, quiero hacer otro ejemplo para ver si está claro y si está entendible. Por ejemplo, si una paciente ingresa por emergencia, ¿no? Una paciente que tiene, a ver, una dilatación de 6 centímetros, vamos a colocarlo, ¿ya? Una dilatación de 6 centímetros, una incorporación de 70%, un descenso de la presentación en -3, una consistencia firme y una posición anterior.
Entonces ahí estamos hablando de un puntaje, si tiene una dilatación de 6, estamos hablando de un puntaje de 3 puntos, una incorporación de 70%, estamos hablando de 2 puntos, ahí serían 5, una presentación de -3, serían 0 puntos, nos seguimos manteniendo con el puntaje de 5, una consistencia media, vamos a ponerle 6, y una posición anterior, entonces ahí tendría 8 puntos, ¿no? Entonces 8 puntos sí sería una paciente apta para un TCB, para una posible inducción, pero, ¿no? Si por ejemplo habláramos de una paciente que tiene menos de 6, como habíamos mencionado, menos o igual a 6, estaríamos hablando de una paciente que no cumple el criterio con este tipo de test, ¿no? ¿Y qué pasaría entonces si no cumple con este test? ¿Qué hago? ¿No? Esa sería la otra pregunta. Si no cumple con el criterio del test de Bishop, entonces no le puedo realizar una inducción con oxitocina, ¿no? Entonces, no podrías realizar con una inducción con oxitocina porque las posibilidades de que la oxitocina te falle, que hay una falla de inducción, son posibilidades altas. Y hay que tener en cuenta también para evaluar otro tipo de criterios, ¿no? Si es una paciente que tiene alguna contraindicación, como hemos visto más adelante, vamos a retroceder para nuevamente poder hacer un recordatorio. Es una paciente, por ejemplo, ¿no? que sea un embarazo gemelar, una paciente que sea una gran multípara, una paciente que sea una preeclampsia con criterios de severidad, o que sea un feto, ¿no? que tenga una desproporción cefalopélvica, o un feto macrosómico, o un feto en presentación pelviana, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de criterios para poder saber a qué cosa yo me estoy sometiendo, ¿no? Y de acuerdo a eso poder evaluar y poder tomar una decisión obstétrica. ¿Qué cosa voy a hacer con esa paciente? ¿Ya? A ver, entonces, algo más que quería indicar acá. Ya estamos por finalizar la clase del día de hoy. Ya, aquí. Ya. El manejo de la oxitocina, como bien mencioné, ¿no? La presentación de la oxitocina que nosotros tenemos son de 10 unidades internacionales, ¿verdad? O de 2 miliunidades, como bien conocemos. Entonces, esta oxitocina se puede duplicar su dosis como un máximo hasta 40 miliunidades. ¿Cuánto es una miliunidad? Habíamos mencionado que una miliunidad es una unidad internacional, ¿no? De acuerdo al cuadro que había mencionado aquí, a ver, vamos a ver acá. Acá está. Una ampolla de oxitocina, que son 10 unidades internacionales diluidas en 1000 mililitros o en 1 litro de una solución cristaloide, debe ser administrada ya mediante una bomba de difusión. Ya. ¿Qué pasa si no tengo bomba de difusión? La solución normalmente o usual o frecuente que generalmente se coloca son de 10 a 20 unidades internacionales o que equivale a 1000 miliunidades o a 2000 miliunidades diluidas en 1000 mililitros de solución salina, ¿no? Recuerden que 10 unidades o 20 unidades en miliunidades es lo mismo esto de acá. 10 unidades corresponde a 1000 miliunidades y 20 unidades corresponde a 2000 miliunidades, ¿sí? ¿Y qué pasaría o cuánto es lo máximo que generalmente yo puedo colocar en lo que es en lo que es en relación al goteo de oxitocina? Máximo hasta donde yo puedo llegar son a 40 gotas, máximo del paciente. ¿Y cuándo voy a suspender el goteo de oxitocina? ¿Cuándo ya voy a cortar? Cuando la paciente tenga más de 5 contracciones en 10 minutos. Recordemos que lo normal, y si nos basamos en base al partograma, ¿no? Lo normal son 4 contracciones en 10 minutos, cuando ya básicamente estamos hablando de una dilatación bastante avanzada. Porque muy pocas veces tenemos 4 contracciones en 10 minutos cuando tenemos, por ejemplo, una dilatación de 3 centímetros o 4 centímetros. Es bastante difícil encontrar una paciente que tenga esa cantidad de contracciones en 10 minutos, ¿no? Generalmente ya se ve cuando están bastante avanzadas. Pero cuando ya hablamos
de más de 5 contracciones, de 5, 6, 7, que ese útero no se está relajando, que persiste en estar contraído y tiene una duración larga, entonces ya estamos hablando de algo que no es normal, ¿no? Y en ese tipo de situaciones, como les había mencionado, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Suspender la oxitocina. Ya no tenemos que seguir pasándola a ese paciente oxitocina porque hay la posibilidad, perdón, de que pueda conllevar a muchas complicaciones. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener siempre presentes, colegas, para poder evitar cualquier riesgo en las pacientes que atendemos, ¿no? Muy bien. Entonces, otra de las técnicas que vamos a mencionar es la amniotonía. La amniotonía también es una técnica que se utiliza para la inducción del trabajo de parto, pero la vamos a mencionar ya en la próxima clase, que es el día 12 de enero, que es pasado mañana, para poder continuar con el tema del día de hoy. ¿Ya? Entonces, básicamente, esa ha sido la charla del día de hoy, que hemos hablado acerca un poquito de cada cosa. Hemos hablado de la oxitocina, hemos hablado de las prostaglandinas, de cuándo indicamos la inducción, cuándo no la indicamos, cómo es la forma de administración, que es endovenoso de la oxitocina, ¿no? Y todo lo que tenemos que realizar cuando queremos hacer ese tipo de inducción. ¿Sí? Entonces, vamos a quedarnos aquí para ya continuar el día 12, como les he mencionado. Espero que hayan podido comprender y haya sido bastante entendible y claro el tema del día de hoy. Gracias por su participación y por su tiempo, y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes.